tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión con nuestros amigos de LP Pasión por el Derecho. Y el día de hoy hemos hecho una transmisión extraordinaria, he sido convocado para una transmisión extraordinaria con la finalidad de compartir, ¿no?, algunas ideas, compartir algunas referencias sobre lo que se ha producido con respecto a las medidas para el deshacinamiento en los penales. Para entender un poco esto, es de recordar que el Tribunal Constitucional hace un par de años o un poco más había previsto el declarar el estado de cosas inconstitucionales respecto a la situación en los penales. Esto ocurrió en el establecimiento penitenciario de Tacna, donde uno de los internos había identificado que no tenía donde dormir, no tenía una cama. Y entonces este ciudadano había solicitado al director del establecimiento penitenciario que se le pueda habilitar una cama. El director del establecimiento penitenciario nunca le contestó, por lo menos eso fue lo que utilizó como argumento para formular un habeas corpus, y este habeas corpus finalmente llegó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional previó que se declare fundada en parte la demanda, porque finalmente comprenderán que el pedido era que se expida la inmediata libertad de esta persona. Sin embargo, se estimó declarar en principio fundada en parte la demanda porque, si bien es cierto, las personas se encuentran privadas de su libertad, esto no involucra que tengan algún otro tipo de restricción a otros derechos, como finalmente la dignidad humana, ¿no?, que es un derecho esencial, nuclear, que es el sustrato sobre el que se construyen el resto de derechos fundamentales. En ese contexto se declaró fundado, además se había evidenciado la afectación al derecho de petición, ¿no? Recordemos que el derecho constitucional al derecho de petición involucra la obligación por parte del Estado de poder dar respuesta a los pedidos que se le hacen. Y no cabe duda que este ciudadano estaba haciendo un pedido. ¿Qué pedido? Que pudiera finalmente tener una cama donde dormir. Por lo cual se declaró fundado. El director del INPE, o mejor dicho, el director del establecimiento penitenciario, indicó que sí le había respondido, pero de manera verbal. Sin perjuicio de ello, se previó la necesidad de que éste pudiera más bien hacerlo de manera escrita. A partir de ello, se estimó además necesario identificar que se había violado también el derecho a la dignidad humana, porque la respuesta que dio, en este caso el INPE, es que no le podían proporcionar una cama por una situación de sobrepoblación penitenciaria. A partir de esta situación, se detectó, por ejemplo, que habían establecimientos penitenciarios que tenían el 100% más de la población penitenciaria adecuada. Esto es, si la capacidad de un establecimiento penitenciario era de 1000 personas, estos tenían 2000 personas. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es sustancial porque significa que tengo no solamente el espacio físico para 1000 personas, sino los recursos para 1000 personas y debo destinarlos para 2000. Esto es, debo asignar la comida de 1000 y distribuirla para 2000. Tengo la seguridad para cuidar 1000 y deben cuidar 2000. Tengo los procesos de enseñanza, de mejoramiento, estos procesos de resocialización que se establecen dentro del establecimiento penitenciario para 1000 cuando tengo 2000. Lo que pone en evidencia un fracaso del sistema penitenciario en ese extremo, pero además genera la situación declarada por el Tribunal Constitucional respecto al estado de cosas inconstitucionales. A partir de esa situación, el Tribunal Constitucional ordenó y le dio un plazo de 5 años para que puedan finalmente establecer medidas para deshacinar los penales. Es más, otra de las medidas fue una suerte de exhortación a los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, a que estos últimos evalúen aquellos casos en los que realmente se requiere la prisión preventiva y que los jueces tengan un control con mayor rigurosidad para ver en qué supuestos se justificaba la prisión preventiva, tomando en cuenta que es una medida de última ratio. Sin embargo, más allá de estas exhortaciones, propiciaron, por ejemplo, entre otras cosas, o previo a esto se dio casi en simultáneo el Acuerdo Plenario 1 de 2019, pero que a pesar de lo cual hemos seguido más bien incrementando penas y generando que los establecimientos penitenciarios se pudieran sobrecargar. Bueno, pues en este caso, la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, solicitó facultades al Congreso de la República para que éste pudiera establecer medidas legislativas que amparen o que habiliten, ¿no?, la posibilidad de poder generar el deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Ese deshacinamiento por parte de los establecimientos penitenciarios se ha materializado a partir de lo que se conoce como el Decreto Legislativo 1585. Este Decreto Legislativo 1585 lo que viene haciendo es más bien justificar, ¿no es cierto?, entre otras cosas, modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, al Código de Ejecución Penal, pero también algunas legislaciones especiales o leyes especiales
que están vinculadas con los beneficios penitenciarios. También se ha modificado la ley de vigilancia personal. Se ha establecido todo un paquete de medidas que, claro, por ahí algunos vienen diciendo que resulta un contrasentido en la medida que esto finalmente se habla de la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, sin embargo se abren las puertas de los penales. Pero es que la política penitenciaria tiene una relación directa con la posibilidad de que estos no sean escuelas del crimen o espacios para delinquir, sino que más bien sirvan para resocializar a aquellas personas que han sido privadas de su libertad como consecuencia de una condena. En esa línea, una de las primeras modificaciones o de las principales modificaciones tiene que ver con la conversión de la pena, ¿no es cierto? Se ha hecho una modificación respecto al artículo 52 del Código Penal referido a la conversión de la pena. Y este artículo ha habilitado otros supuestos de conversión de pena que no existían. Y establecido, por ejemplo, que es posible convertir la pena cuando ésta sea no menor de 4 años ni mayor de 10 años y convertirla por expulsión inmediata. Recordemos que parte de la política del Estado en este momento es poder establecer que aquellas personas que se encuentran o que son ciudadanos extranjeros y que han delinquido por alguna situación puedan salir del país y puedan ejecutar, en todo caso, su pena fuera del país. Pero uno se diría, bueno, parece razonable, claro, pero esto obedece también a criterios de persecución penal. ¿Por qué razón el Perú tiene que asumir competencia en aquellos supuestos delitos que cometen las personas extranjeras? La razón es muy sencilla. Primero, por un tema de utilidad práctica. Ustedes imagínense, un ciudadano de nacionalidad X comete un delito y le decimos que el país X decide investigar ese delito. ¿Ustedes imaginan lo difícil que sería para el país X mandar policías, mandar agentes, investigadores, fiscales, hacer esa investigación? Es sumamente complejo. Es más, veamos un poco en el medio estos problemas que hay por hoy, por ejemplo, con los sistemas de cooperación internacional para los casos Odebrecht, y advertimos justamente esa problemática que generan procesos sumamente extensos y probablemente con muchas deficiencias. En ese contexto, esta medida yo creo que más bien va a ayudar a que, si bien es cierto, la administración de justicia y la determinación de la responsabilidad penal queda del Estado peruano, resulta razonable que la ejecución de esa pena pueda terminarse haciendo en otro país. Es por eso que es saludable, creo yo, esta modificación que habilita la conversión de la pena bajo los supuestos planteados a efectos de que los ciudadanos extranjeros cumplan el saldo de su pena en un país extranjero. Claro está que existen algunos delitos que por su alta gravedad se haya restringido, ¿no? Y en esta modificación se ha hecho esa precisión, por ejemplo. No están involucrados dentro de esta reforma, por ejemplo, aquellas conversiones de penas vinculados con delitos de trata de personas, aquellos que están vinculados con explotación sexual, promoción de la explotación sexual, promoción y favorecimiento a la explotación sexual de menores, de niños, lo que es pornografía infantil, hurto agravado, robo, promoción al tráfico ilícito de drogas, entre otros. Pero claro, son delitos sumamente gravosos. Estos delitos sumamente gravosos carecería de sentido y podría incluso generarse una desnaturalización, ¿no? De tal manera que sea una puerta abierta al crimen. Entonces yo creo que esta medida va a complementar en cierto modo algunas medidas migratorias que ha adoptado el Estado peruano. Otro supuesto, y ya se lo ha hecho en este marco del deshacinamiento, es el plantear la lógica de la aplicación de la vigilancia electrónica. Nosotros en el país ya manejamos poco más de 6-7 años la vigilancia electrónica. Es más, en el 2019 se aprobó un acuerdo plenario respecto a la vigilancia electrónica y su aplicación. Es más, si revisamos el acuerdo plenario 1-2017, el acuerdo plenario 1-2017 ya rezaba entre líneas lo que hoy ha ocurrido con este decreto legislativo en mención. ¿Por qué? Porque ha planteado que el baremo de la aplicación de la prisión preventiva tendría que desestimarse si es que fuera posible incoar una vigilancia electrónica. Y bueno, y esto es un poco que lo vamos a redundar en un momento más cuando veamos la modificación que se ha hecho en el extremo de la prisión preventiva. Pero aquí, cuando en el Código Penal se ha modificado el artículo 52b de este marco legal, se ha hecho una modificación incrementando en qué supuestos puedo convertir la pena, ojo, ya la ejecución, la fase de ejecución de la pena, en una vigilancia electrónica. Y entonces, si antes se planteaba esta posibilidad para que se trate de una pena entre 4 a 10, ahora más bien estamos ampliando cuando no sea mayor de 10. O sea, podemos empezar desde las penas más mínimas hasta la más alta dentro de 10 años. Incluso se hace referencia a que ahora podemos alcanzar cuando estamos en supuestos de 10 a 12 años, siempre que esta sea una pena conjunta con servicios a la comunidad, de tal manera que complementamos la vigilancia electrónica con el acompañamiento que se va a hacer a los ciudadanos. Esta medida tiene que mantenerse en ese plano de 10 a 12 años. Ahora, además de ello,
se establece la posibilidad de que si es que la pena es impuesta para un delito culposo, se tenga que preferir una vigilancia electrónica de manera obligatoria. Es más, dice, si la pena privativa de libertad impuesta para el delito culposo es no mayor a 6 años, el juez de oficio o a pedido de parte convierte automáticamente la pena privativa de libertad en una de vigilancia electrónica. Con lo cual, se está estableciendo un poco lo que el profesor Silva planteaba en el sentido del derecho penal de dos velocidades, un derecho penal más agresivo para aquellos crímenes violentos, perjudiciales para la sociedad, que justifica cárcel, el poder proteger a la ciudadanía, privándolo de su libertad, pero también un derecho penal un poco más tolerante, un poco más sensible para aquellos delitos que tienen una inferior afectación a los bienes jurídicos, ¿no? Y que finalmente tienen otros mecanismos u otras salidas alternativas. Por ejemplo, dentro de los requisitos, y probablemente una de las modificaciones que se plantean dentro de los requisitos para esta conversión, por ejemplo, si incluso se habilita una posibilidad de subir ese baremo, ya no de 6, sino superarlo ese baremo y alcanzar hasta 8 años. Esto es, cuando la pena tenga a imponerse sea no mayor de 8 años, podemos aplicar la conversión siempre que se trate de un no reincidente, de un primerizo, se trate de una persona menor de 25 años. Esto en el sentido propio del derecho penal, esto es evitar que el derecho penal se instrumentalice para afectar la vida de las personas, sino que más bien ayuda a la resocialización de estas personas, ¿no? Otro elemento importante es aquella que está referida respecto a la reserva del fallo condenatorio, ¿no? La reserva del fallo condenatorio se ha ampliado a que esta reserva pueda plantearse hasta por 4 años o una suspensión hasta por 3. Además de ello, para compensar esta lógica de lo que va a ser la vigilancia electrónica, se ha incorporado un delito nuevo, que es el de afectación al sistema de vigilancia electrónica. Porque claro, una de las principales preocupaciones es, oye, yo tengo una persona que ha cometido un delito con penas de hasta de 12 años, le voy a poner vigilancia electrónica y ¿qué me garantiza que no vuelva a delinquir? ¿No es cierto? Si aquí la gente dice, bueno, si es que los bloqueadores de celulares no funcionan en los penales, ¿qué me garantiza a mí que podamos nosotros finalmente establecer con cierta seguridad que esta persona no se va a quitar el grillete electrónico? Entonces, se ha establecido una sanción penal, una pena que va de 2 a 4 años para aquellos que pudieran dañar, destruir, inutilizar o buscar alterar la vigilancia electrónica. Entonces, esto va muy de la mano con el uso de la tecnología, ¿no? Finalmente, hoy por hoy, esta propia transmisión lo que permite evidenciar es el uso avanzado respecto a la tecnología y cómo este finalmente nos ayuda a poder llevar de mejor manera los recursos o la administración de estos recursos y la comunicación que puede haber para ello, ¿no? De allí, una modificación también importante es que va un poco a modo de respuesta de la exhortación que hizo en su momento el Tribunal Constitucional. Yo le señalaba que el Tribunal Constitucional había indicado que en el marco de lo que había sido, ¿no es cierto?, en el marco de lo que había sido esta sentencia del Tribunal Constitucional respecto al estado de cosas inconstitucionales, se había previsto, ¿no es cierto?, exhortar al Poder Judicial a que pudiera tener especial cuidado con respecto a la aplicación de la medida de la prisión preventiva, así como también se había exhortado al Ministerio Público para que se pueda solicitar su aplicación única y exclusivamente cuando se trate de supuestos estrictamente necesarios. En ese tenor, lo que se ha previsto ahora es una modificación sustancial, y es que si antes se establecía que como uno de los presupuestos procesales de la prisión preventiva una prognosis de pena no mayor de 4 años, o mejor dicho, mayor a 4 años, esto es que la pena concreta a imponerse en el caso en el que se incoe la prisión preventiva debía aplicarse una pena mayor a 4 años, hoy por hoy se ha subido ese baremo a 5 años. Esto quiere decir que la prisión preventiva, para que pueda incorporarse, hoy tiene como presupuesto procesal 1 año más. Esto es, la pena debe ser superior a 5 años. ¿Qué pena? La pena concreta. Otro tema interesante es el tema de la revisión de oficio. Y esto es bastante singular, porque hasta antes de la emisión de este decreto legislativo, se había producido una suerte de contradicción. El Tribunal Constitucional, dentro de las medidas que había previsto en esta sentencia a que hacemos referencia, había señalado la obligación de hacer una revisión de oficio. Es más, si revisamos, durante el periodo de la pandemia se emitieron una serie de decretos legislativos orientados a hacer una revisión de oficio. Esta orientación a la revisión de oficio justamente buscaba el deshacinamiento de los penales, porque claro, en la práctica hemos podido advertir, por ejemplo, con regularidad, que se dispone de la prisión preventiva, pero no se realiza ningún acto de investigación.
Y entonces, ¿para qué tengo privado de libertad a un ciudadano si finalmente no se ha ejecutado ningún acto de investigación? El proceso se encuentra paralizado. Entonces, la revisión que se va a hacer de oficio, y la que estimaba en su momento el Tribunal Constitucional, tenía esa finalidad. Verificar si los presupuestos procesales que habilitaron la creación de ese peligro de obstaculización o peligro de fuga se mantenían o no se mantenían. Hoy por hoy esto va a justificar una serie de cesaciones de la prisión preventiva o revisiones de oficio de la prisión preventiva. Ahora, esto además generó, y ya a eso quería llegar, que antes de la emisión de este decreto legislativo se había emitido alguna resolución, alguna sentencia de la Corte Suprema donde más bien se estimaban que no resultaba plausible la aplicación del control de oficio de la prisión preventiva. Bueno, hoy por hoy el artículo 283 ha sido modificado en esa línea y se establece la obligación por parte del juez de la investigación preparatoria de controlar la prisión preventiva, verificar si se mantienen estos presupuestos procesales. Y esto me parece razonable. ¿Por qué? Recordemos que la función del juez de la investigación preparatoria es la función de juez de garantías. Esto es, el de garantizar derechos fundamentales. Es un juez tan garante de derechos fundamentales que cuando se pretende violar algún derecho fundamental, con total legitimidad, se le pide permiso. Los allanamientos, que son violaciones al derecho a la intimidad, al domicilio, entre otros, para poder tener validez, requieren que el juez los habilite. Y entonces, que duda cabe que no solamente basta la habilitación, sino que como contraparte también corresponde el control. El juez de la investigación preparatoria debe ser control. Ojo, esto no significa o no convierte en una labor sencilla. Sin lugar a dudas, esto tiene, además de lo que prevé la disposición legal, una serie de cuestiones de carácter operativo. Es verdad, los jueces están sobrecargados, el Poder Judicial está sobrecargado, pero eso no quita que sea justificación para poder, en todo caso, no controlar o no garantizar derechos fundamentales. Es más, el propio Acuerdo Plenario 1/2019 en su momento previó la necesidad de tener que incoar justamente mecanismos para poder evitar y controlar que se trata frente a la situación de un preso preventivo, que tiene que dar una especial celeridad. Entonces, hoy por hoy, el juez debe hacer un control de oficio cada 6 meses, ¿no? Desde que se inició la ejecución o después que se ha presentado la cesación, para ver si es que finalmente corresponde o no corresponde. Esto, sin lugar a dudas, creo yo, va a ayudar y debería ayudar a que se trate de un control real, porque finalmente no bastaría y creo no sería suficiente plantear un control formal o un control con miras a dar cumplimiento única y exclusivamente a la ley en la medida que no se postule, en todo caso, un control real respecto a los elementos de convicción, ¿no? Entonces, cumplidos estos 6 meses, el juez debe convocar una audiencia, debe requerir a las partes procesales la información respectiva y convocar a ello, ¿no? Y darle el trámite si se mantienen o no se mantienen aquellos presupuestos que justificaron ellos. Si es que se advierte que no se mantienen estos presupuestos, entonces sí corresponderá hacer una variación de oficio, por supuesto, respecto a una comparecencia. La discusión aquí era justamente que el Código Procesal Penal plantea que las medidas coercitivas se plantean por iniciativa de parte. ¿De qué parte? De la parte legitimada. Recordemos que dentro de las medidas coercitivas hay un conjunto de medidas coercitivas que son de exclusividad del Ministerio Público, como la prisión preventiva. Hay otras que pueden ser mixtas, como el caso de la administración provisional, que la puede plantear el Ministerio Público, o la puede plantear finalmente el actor civil, o la puede plantear, ¿no es cierto?, quien se haya constituido como tal. En ese contexto es importante. Otro elemento importante son los efectos de la prisión preventiva y su impugnación. O sea, ¿qué pasaba en el marco de la impugnación de la prisión preventiva, ¿no? La apelación cesaba un poco sus efectos. Hoy por hoy se ha establecido que el cese de la prisión preventiva, la apelación de la prisión preventiva, no cesa los efectos respecto a la libertad del individuo. Esto es, una persona se le declara infundado el pedido de prisión preventiva, se mantiene en libertad, como venía siendo. Pero una persona se declara fundado el pedido de libertad, se apela, corresponde su inmediata libertad. Entonces, siempre es importante que frente a los supuestos de cesación, de apelación, en los que se ordena libertad, la apelación no suspende sus efectos. ¿Ok? Entonces, ahora, en caso que se dicte la cesación de la prisión preventiva en el marco de esta revisión de oficio, el Ministerio Público puede imponer apelación, pero esa apelación no suspende la liberación del sujeto. Entonces, en efecto, las medidas tienen una orientación exclusiva, excluyente, a poder identificar, reitero, aquellos supuestos en los que vamos a desasignar los establecimientos penitenciarios. Además de ello, una modificación sustancial que va de la mano con estos cambios es la modificación a la Ley de Vigilancia Electrónica. Esta ley preveía, por ejemplo,
que podía aplicarse la vigilancia electrónica hasta delitos con penas no mayores a 7 años. Es más, yo les mencionaba, y si ustedes revisan el Acuerdo Plenario 1/2019, cuando habla de la prognosis de la pena como presupuesto procesal de la prisión preventiva, planteaba justamente que, a criterio de ellos, debiera o correspondía, ¿no?, que se pudiera incrementar la prognosis de pena hasta los 7 años. Por lo menos lo dice así entre líneas. Hoy por hoy ya es una ley. Y en el marco de ellos se establece más bien que se va a ampliar, ¿no es cierto?, se va a ampliar esta vigilancia hasta ese plazo mayor. Otro dato importante es la aplicación respecto a la redención del trabajo, ¿no? La redención del trabajo siempre se habilitó el 2 por 1. Esto es, por cada 2 días de trabajo se descontaba un día de pena. Hoy por hoy se ha establecido que siempre que el interno estuviera en las etapas de mínima y mediana seguridad, que en la práctica tiene un problema de aplicación, porque en la práctica no se utiliza dichas clasificaciones con la rigurosidad que corresponde, esto es, el grueso de internos se encuentran en estos niveles, va a aplicarse el 1 por 1. Esto es, por cada día de trabajo ha ganado un día adicional de pena. Con esto, obviamente, van a poderse acoger una serie de beneficios penitenciarios en el marco de ello. Igual se aplica para el caso de la redención por estudio. Una variación sustancial en este marco también tiene que ver con la acumulación de este beneficio. La acumulación de este beneficio se va a generar, por ejemplo, y anteriormente el Código de Ejecución o la Ley de Beneficios establecía que la figura de la redención por trabajo o por educación no eran acumulables. Y claro, resultaba razonable, pues no voy a sumar si estudio y trabajo, no voy a sumar los dos. Sin embargo, hoy por hoy sí van a ser acumulables, siempre que el interno se encuentre en la etapa de mínima seguridad y en un régimen cerrado ordinario, y que además cuente con 3 evaluaciones cuya conclusión sea favorable. Entonces, en ese marco se va a establecer la posibilidad de que a las personas que sean de menor peligrosidad, que tengan mejor comportamiento en el establecimiento penitenciario, puedan ser liberados sin mayor inconveniente y puede aplicárseles en todo caso esta lógica de lo que será la vigilancia electrónica, ¿no es cierto? O en todo caso algún tipo de beneficio penitenciario como los que estamos haciendo referencia. Esto me parece, reitero, que va a ayudar sin lugar a dudas a poder deshacinar los establecimientos penitenciarios. Y yo creo que para aquellas voces que ponen en peligro y dicen, no, esto va a liberar las cárceles para que salgan los delincuentes, habría que ver cuál es el índice de reincidencia de las personas que han salido de los establecimientos penitenciarios. Sería un dato importante, ¿no? Aquellos que ejercemos la defensa penal podemos advertir, por ejemplo, que son muy pocos los casos en los cuales se advierten supuestos de reincidencia delictiva. Es más, incluso en los supuestos de reincidencia delictiva vamos a advertir que no resultan aplicables estas medidas. Esto es, el reincidente pierde estas medidas, por lo cual la pena va a cumplir su finalidad, ¿no? Aquí vamos a establecer, en el caso de la modificación a la Ley de Vigilancia Electrónica, como lo hemos indicado, establecía topes de 8 años. Esto es, yo podía aplicar la vigilancia electrónica hasta delitos que correspondiese a una pena no mayor a 8 años. Ojo, hablo pena concreta, no pena en abstracto. Sin embargo, hoy con la modificación que se ha realizado, esto puede llegar hasta el techo de 10 años. Esto es, puedo aplicar vigilancia electrónica hasta 10 años. Esto es importante porque, ojo, va a servir de argumento, por ejemplo, en una prisión preventiva. Si puedo aplicar una medida de vigilancia electrónica a un interno, a una persona, frente a una imputación de una pena o que tiene una prognosis de pena de hasta 10 años, ¿por qué le daría prisión preventiva si le puedo aplicar vigilancia electrónica? O sea, tendría que entrarse a discutir en el marco de la proporcionalidad por qué la vigilancia electrónica no sería una medida igualmente satisfactoria. O sea, si me dice, por ejemplo, que se va a escapar del país, pues el grillete electrónico y la vigilancia electrónica es suficiente. Va a dar alerta, lo voy a poder controlar y voy a poder saber que no se salió. Si el tema es peligro de obstaculización, puedo hacer una circunscripción hacia la cual pudiera moverse. Puedo hacer una mayor limitación. Entonces, va a poder aplicarse en ese marco, ¿no? Ahora, se señala además aquí que en el caso de personas procesadas por delitos culposos, que es un poco lo que ya vimos hace un momento, se debe aplicar, siempre que no sea una pena mayor a 6 años, una medida de vigilancia electrónica. Entonces, siempre vamos a orientar ahora por una medida. Lo que pretende esta ley es fortalecer la aplicación de la vigilancia electrónica. Siguen habiendo restricciones en su aplicación, entre otras cuestiones, ¿no? Además, también se ha hecho una modificación a la ley 30.219,
que hace referencia a la creación del beneficio especial de salida de extranjeros para que cumplan la condena fuera del país, ¿no? Entonces, antes esta ley establecía que se aplicaba este beneficio, ¿no es cierto?, de salida del país de extranjeros a aquellos que tenían 7 años, o mejor dicho, aquellos condenados a una pena de hasta 7 años. Hoy por hoy tenemos una condena de hasta 12 años. Esto es, el margen punitivo se ha ampliado. ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucho sentido que las cárceles peruanas estén con personas que sean de la nacionalidad peruana para que sea el Estado peruano el que financie. Recordemos que dentro del derecho penal existe la copena, la corresponsabilidad del Estado en la punición o en todo caso en la sanción penal. Pero ¿qué pasa con los extranjeros? Hay una suerte de ficción legal que viene básicamente por fines prácticos en los que se instaura, como hemos indicado, la posibilidad de la persecución penal. Entonces, en esa lógica, a partir de esta disposición de este beneficio, se puede trasladar esa condena, esa ejecución de la condena, como un beneficio para el ciudadano extranjero, para que pueda estar con su familia y privado de libertad en otro país que es su país de origen, ¿no? Entonces, eso es importante. Y una medida adicional es aquella que ha verificado o ha incorporado la conversión de las penas privativas de libertad por penas alternativas. Entonces, se ha establecido que se va a establecer un procedimiento especial para convertir penas que sean no mayores a 10 años por una pena alternativa. ¿Qué penas alternativas? Todas las que regula el Código Penal. Podemos aplicar, por ejemplo, podemos aplicar medidas limitativas, podemos aplicar vigilancia electrónica, etcétera. Penas multa, etcétera. Podemos aplicar una variedad de penas, ¿no? Entonces, este procedimiento ha previsto, dentro de sus principales modificaciones, que se aplica para aquellos supuestos en los que tengamos una pena no mayor a 5 años o que en todo caso haya sido condenado entre 5 y 10 años siempre que estuviera en el régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario, ¿no? Y además se traslada también para los supuestos de omisión a la asistencia familiar siempre que hubieran pagado la reparación civil, cosa que es razonable. O sea, finalmente el sentido del delito de omisión a la asistencia familiar lo que busca es garantizar el bien jurídico, la alimentación, la vida o la subsistencia de los alimentistas. Y claro, la privación de la libertad y la condena viene como una cuestión de sanción respecto a su incumplimiento. Pero finalmente no resuelve el problema de fondo, que es la subsistencia del menor, del alimentista. Por lo que con estas medidas se orienta más bien justamente a ello, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las principales medidas que vamos a recoger en el marco de lo que venimos indicando, en el marco de este proceso de modificaciones. Sin embargo, la práctica todavía nos va a dejar algunos espacios. Por ejemplo, quienes, por ejemplo, litigamos, advertimos el grave problema que existe respecto a los espacios de tiempo para la programación de audiencias. En ese marco, ¿en qué medida va a haber espacio de tiempo para una revisión de oficio de una prisión preventiva? O sea, yo he tenido casos, por ejemplo, un caso bastante particular en el que estamos tomando acciones constitucionales, en el Distrito Judicial de Limasur, por ejemplo. Se incorpora una prisión preventiva, se apela a la prisión preventiva y la apelación de la prisión preventiva se resuelve el mismo día que se vence la prisión preventiva. Imagínense qué va a hacer con una revisión de oficio. O sea, el sentido, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva habilita que en el marco de su contenido, esto es el derecho de acceso a la justicia como parte del obtener una resolución fundada en derecho, tiene que ver también con la oportunidad de esta resolución. O sea, se vacía de contenido el sentido de justicia si es que la resolución no es emitida oportunamente, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, entre otras cosas, también tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos presentado una tutela de derechos por afectación a diversos derechos fundamentales de algún patrocinado nuestro en Limasur y ha pasado exactamente lo mismo. Vamos 4 meses y todavía ni siquiera se notifica el admisorio. Hemos ido a hablar con el juez, hemos ido a hablar con el secretario y no se emite una medida. Estamos adoptando otra serie de medidas al respecto. Sin embargo, la realidad de la sobrecarga judicial finalmente va a decantar situaciones como las que estamos comentando. Esta situación a la que estamos comentando obviamente obedece a otra serie de problemas estructurales más de gestión pública. Problemas estructurales como, por ejemplo, el sentido de poder identificar, entre otras cosas, mayores recursos, mayor personal, jueces y fiscales titulares, no provisionales, o sea, anular la provisionalidad, ¿no? En la medida que haya una mayor provisionalidad, esto le resta independencia a cualquier juez o fiscal. Si no, miremos un poco lo que está ocurriendo en nuestro medio en este momento. Si nosotros tuviéramos una mayor cantidad de jueces y de fiscales titulares,
sin lugar a dudas estas situaciones serían mucho más fácil controlables, porque la garantía de la permanencia en el cargo a su vez les dota de independencia, lo que no ocurre cuando finalmente nos encontramos frente a la figura de la provisionalidad, donde su permanencia depende estrictamente de la confianza de la persona que ha decidido que ésta se encuentre en tal o cual cargo. Entonces, este tipo de medidas creo yo que, más allá desde mi punto de vista como profesor universitario, como abogado litigante, creo que ayudan al deshacinamiento, ayudan un poco, tienen el enfoque de la sentencia del Tribunal Constitucional que estimó la declaración del estado de cosas inconstitucionales, van a abonar, ¿no?, a que podamos en todo caso poder resolver en gran medida y claro, finalmente hacer algún ajuste de cuerdas, de tuercas, si es que es necesario en el marco de ello, pero resulta razonable y van a justificar un repensar por parte de la justicia penal al respecto. Yo no sé si es que en el medio tenemos alguna pregunta, comentario, sería ideal que las vayamos conociendo de repente para aprovechar algunos minutos más para poder absorber algunas preguntas y con ello de repente aprovechar quizá más la parte práctica, ¿no? Esta lógica de la presente transmisión que hemos generado el día de hoy tiene más o menos esa idea, ¿no? Compartir un poco con ustedes esta modificación que tiene un alto impacto, que finalmente en el plano práctico va a empezar a construirse, ¿no? Entonces, a ver si por ahí hay alguna pregunta, comentario, la podemos ir absolviendo. Es más, seguramente en otro momento haremos alguna otra transmisión también comentando los recientes acuerdos plenarios, esos que han salido el día de ayer, esta figura sobre la famosa declaratoria de inconstitucionalidad de la famosa ley de prescripción, ¿no?, que tiene algunas particularidades, ¿no? Esta lógica, por ejemplo, de haber previsto que se declare o en todo caso habilitar a que los jueces inapliquen dicha ley sin establecer que dicho fundamento sea expresamente obligatorio, pero que lo incorpore en un acuerdo plenario. Entonces, genera, ¿no es cierto?, una suerte de ver y en qué medida es vinculante y en qué medida finalmente es inconstitucional, ¿no? Entre líneas lo que nos ha dicho, bueno, los jueces gozan de la autonomía suficiente y bueno, analizarán según sea el caso o caso concreto, si es que corresponde o no corresponde la aplicación de las medidas, ¿no es cierto?, o en todo caso la aplicación de la prescripción, ¿no? Por lo que dicen, bueno, establecer un plazo fijo es arbitrario, es inconstitucional, hay que ver caso por caso y sobre eso estimar si corresponde o no corresponde la aplicación de estos plazos de prescripción, ¿no? Pero creo yo que esos son quizá los puntos más relevantes en el marco de lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y en todo caso, vamos a ver si por ahí hay alguna pregunta. Sí, doctor. En el YouTube, Víctor Ignacio Valera Prado dice: buenas tardes, doctor. ¿La solución al hacinamiento es el derecho penal? Eso es importante, ¿no? En realidad, la solución para el deshacinamiento, más que ver con el derecho penal, justamente es evidenciar que la respuesta al hacinamiento es encontrar medidas que impidan que pasen por el derecho penal. Pero cuando estas medidas finalmente no se instauran, hay que también hacer medidas para deshacinar. O sea, las consecuencias del hacinamiento son aquellas que están vinculadas con el uso excesivo del derecho penal, con la excesiva penalización de conductas, con el excesivo incremento de penas, o el pensar a veces que el privar de su libertad a una persona soluciona cualquier delito, o que finalmente resuelve problemas que tienen una estructura distinta o que obedecen a causas completamente distintas. Entonces, lo que hacen estas medidas es, en principio, contribuir al deshacinamiento, esto es, liberar un poco la compuerta para aquellos delitos de escasa lesividad, pero por otro lado también establecer herramientas para que ya no se siga produciendo ese hacinamiento, ¿no? Esto es una cuestión como comprar una correa, ¿no es cierto? Yo tengo una correa y claro, si yo sigo comiendo, me sigo engordando y me sigo comprando una correa más grande, esto no se soluciona. Lo que tengo que solucionar no es tener una correa más grande, esto es más penales. Lo que tengo que hacer es encontrar el equilibrio entre los establecimientos penales y la medida de la privación de libertad en casos que realmente sean necesarios. Repensar para qué sirve el derecho penal. ¿Hay otra pregunta, comentario? Por favor. Muy bien, doctor. Agradecemos por la ponencia. Acá los colegas nos están dejando sus preguntas. Invitamos a que los colegas puedan seguir consignando sus preguntas en la caja de comentarios sobre este controvertido decreto sobre la prisión preventiva. El colega Hipólito nos consulta: ¿la ley entra en vigencia desde cuándo?
Bueno, en realidad ya entró en vigencia. Lo que corresponde es ahora incoar la aplicación, ¿no? Este decreto legislativo lo que es una modificación directa al Código Penal, Procesal Penal de ejecución, por lo cual ya se encuentra en vigencia. Entonces, es más, se pueden ir instaurando este tipo de medidas. Por acá nos consulta el colega Alejo, ¿cuál es la diferencia entre cese y revisión de prisión preventiva? Pareciera que es una pregunta, más o menos, parecía lo mismo, ¿no? Pero a ver, el cese de la prisión preventiva ya existía, y está regulado en el Código Procesal Penal, y se postula que el cese de la prisión preventiva es aquella en la que el propio imputado, la propia persona privada de libertad, a través de su abogado defensor, solicita la cesación de la prisión preventiva porque los fundamentos que la causaron han desaparecido. Y entonces es a pedido de parte, necesariamente. Mientras que la revisión de la prisión preventiva es de oficio. Esto es, el juez de la investigación preparatoria la debe incorporar. Sin embargo, también habilita a que lo haga el abogado defensor. Porque claro, ocurre muchas veces que por sobrecarga, incluso algunos abogados defensores pueden obviar y olvidarse de la prisión preventiva. Y entonces lo que han hecho es, oye, de oficio, o el abogado defensor puede recordar al juez de la investigación preparatoria esa revisión oficiosa, donde se va a evaluar los fundamentos que motivaron la prisión preventiva y si es que estos hubieran variado. Entonces, la diferencia in estricto es que la cesación de la prisión preventiva la pide solamente la parte que ha sufrido la prisión preventiva, mientras que la revisión puede ser también de oficio. Muchas gracias, doctor. Acá la colega Loana nos pregunta, ¿usted cree que esta nueva modificación es la solución adecuada para el hacinamiento que existe? Yo creo que es una solución que va a ayudar al problema. O sea, finalmente la respuesta que se ha dado por parte del Estado a partir de este decreto legislativo, yo creo que va a ayudar al deshacinamiento sin lugar a dudas. O sea, finalmente las personas privadas de libertad, una vez conocida esta norma, van a empezar a implementar las medidas que correspondan. Beneficios penitenciarios, cese de prisión preventiva, revisión de oficio de la prisión preventiva, etc. Y esto va a ayudar sin lugar a dudas a deshacinar los penales. Pero la última palabra respecto a que esta medida sea eficiente o no está en manos de los jueces, quienes tendrán que decidir su aplicación o no. Muchísimas gracias, profesor. Agradecemos a los colegas que se siguen sumando en la transmisión. Si desean recibir información sobre el diplomado Código Procesal Penal, donde el doctor Zúñiga estará como ponente, los invitamos a que puedan seguir dejando sus números de WhatsApp en la caja de comentarios para que puedan recibir mayor alcance sobre este diplomado. El colega Ismael nos pone su número telefónico, nos pone excelente ponencia, gracias doctor. La colega Cintia nos agradece, Fernando pone gracias también, Edwin, Juliana, Marcial, todos son palabras de agradecimiento por la ponencia. Vamos con la última pregunta de el colega Lito Fasabi. ¿Cuáles son las diferencias con esta nueva actualización puntualmente, profesor? Y nos consulta también cuál es el problema en el uso de los grilletes. Claro que sí. Bueno, en resumen, las modificaciones más sustanciales es que se ha elevado la valla para el uso de la vigilancia electrónica de 8 a 10 años. La prisión preventiva se ha elevado la prognosis de pena de 4 a 5 años. La conversión de pena, que antes estaba muy limitada a algunos delitos, se ha ampliado hasta 5. Y la suspensión de la ejecución también se ha ampliado, incluso hasta supuestos de 6 años cuando son delitos culposos. A modo de resumen, creo yo que esas son las principales modificaciones. ¿Cuál es el problema con los grilletes? El problema con los grilletes es que el grillete electrónico tiene un costo y este costo es asumido por el beneficiario. Entonces se traslada una suerte de operatividad de costos al perjudicado y entonces hay algunas voces que dicen, bueno, esto genera una suerte de desventaja respecto a quien no cuenta con recursos. Sin embargo, para quienes estamos o conocemos el ámbito de la justicia penal, el conseguir recursos para una medida que puede habilitar la libertad, creo yo que va a ser el problema menor. Quizá el problema mayor va a ser justamente la operatividad con respecto a la vigilancia electrónica. O sea, todos nosotros tenemos, por ejemplo, móviles celulares y estos móviles presentan problemas de ubicación, de utilización, de datos, entre otros. Y esto no es ajeno a cualquier tipo de tecnología. Por lo que, si bien es cierto, la vigilancia electrónica tiene un sistema que finalmente tiene una suerte de orientación específica, tiene una suerte de calibración de tecnología, podría presentar algunos inconvenientes. Uno, y dos, que su espacio de ubicación podría generar una suerte de concentración en determinadas zonas o distritos del país, de algunas regiones,
a las personas privadas de libertad. Por ejemplo, hace algunos años la vigilancia electrónica solamente se habilitaba en los distritos de Jesús María y en el Cercado de Lima, porque no había cobertura para otros espacios. Hoy por hoy, supongo que esto se debe ver ampliado, pero quizá estos pudieran ser los mayores problemas que tenemos. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en la transmisión del día de hoy. Quiero compartir la invitación para el diplomado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral que inicia este 9 de enero y que, si es que ustedes se matriculan hasta este 29 de diciembre, podrán adquirir 2 libros gratis con su matrícula.